¿Me avisan si están viendo mi pantalla? Sí se puede Sí, ver, doctor, doctor. sí se ve. Ya, vamos a dar un minutito a ver si se conecta Lisbeth para empezar, ¿ya? Bien, chicos. Entonces vamos a empezar, ¿ya? El día de hoy vamos a hacer la práctica que corresponde a flagelados. Voy a ver. Y el primer flagelado, o sea, es un grupo de protozoarios que se caracterizan por tener flagelos, de ahí como su nombre lo indica. El más frecuente y el más común patógeno de los protozoarios intestinales que afectan al ser humano es la llamada Giardia lamblia o Giardia intestinalis o Giardia duodenalis. La Giardia. Cuando ustedes les pregunten cuál es el protozoario más frecuente que produce patología en el ser humano, es la Giardia. Ojo, el protozoario más frecuente, ¿ya? La Giardia. La Giardia nosotros la adquirimos a través de, como la mayoría de parásitos intestinales, lo adquirimos a través de agua o alimentos contaminados. ¿Contaminados con qué? Con el quiste. Con el quiste. Nosotros ingerimos el quiste, lo ingerimos y este parásito, este protozoario, la Giardia, se va a ir a localizar en el intestino delgado. Intestino delgado. A diferencia de la ameba, que se acuerdan ustedes vivía en el intestino grueso, este se va a alojar en el intestino delgado, específicamente duodeno. Y ahí el quiste va a pasar a la forma de trofozoito. Trofozoito. En el intestino delgado, la Giardia se va a multiplicar por fisión binaria longitudinal, se va a multiplicar y van a haber abundantes trofozoitos en el intestino. Y luego son eliminados a través de las heces, donde se vuelven a quistar. Puede eliminarse quiste o eliminarse trofozoito y nuevamente se cumple el ciclo. Nuevamente se cumple el ciclo. Entonces la Giardia, así lo íbamos a ver en el microscopio, ¿ya? Estos no son ojos, pero es una característica que no se van a olvidar nunca, son los núcleos. Los núcleos del axostilo, acá está en la forma quística, con sus núcleos. Voy a aumentar un poco el zoom. Acá están los ojitos, no sé si logran ver. Pueden ser hasta 4 núcleos, estos ojitos de acá que son los núcleos. Acá está el esquema, ¿ya?
núcleos, los flagelos, que son 4 pares de flagelos, hasta que me falla. 4 pares de flagelos, el axostilo, que viene a ser esta línea acá central, el axostilo, el cuerpo parabasal y los 4 pares de flagelos. 3 pares ventrales, 1, 2, 3, y un par final que le da la locomoción. Y el quiste, como pueden ver ustedes acá, también tiene los núcleos y el axostilo. ¿Ya? Ahí les dejo un ratito para que lo revisen bien. Bien, entonces, entonces tenemos las dos formas, quiste y trofozoito. Y el ciclo que ya lo conocen ustedes acá, de la giardia. La giardia lamblia vive en intestino delgado y la persona puede ser asintomática, no tener ningún síntoma, y simplemente hacemos el diagnóstico por el hallazgo de quistes o trofozoitos en heces. Pero también puede dar síntomas. El clásico dolor abdominal, diarrea. En niños, intolerancia a la leche. Cuando tengan ustedes un niño que no quiere tomar la leche, porque cuando toma la leche le duele la barriga, tienen que sospechar en una duodenitis por giardia lamblia. En los casos extremos puede traernos cuadros de desnutrición ya que nos puede dar un cuadro de malabsorción intestinal. O sea, la giardia se caracteriza por dar cuadros de malabsorción intestinal. Y obviamente, al tener malabsorción intestinal, nos puede dar cuadros de desnutrición. Ese es lo relacionado a la giardia, la enfermedad de giardiasis. ¿Alguna pregunta respecto a giardia, chicos? Doctor, ¿se me escucha? Bien, el Doctor, ¿se otro me escucha? parásito que... Sí, te escucho, te escucho. Doctor, usted dijo que los niños o pacientes, ¿no? que puede presentar giardia, puede, puede presentar intolerancia a algunos alimentos. Así es. ¿Y eso como se presenta siempre? ¿Eso es para siempre o...? No, no, no. Eso, obviamente, la giardia tiene un tratamiento. Una vez diagnosticado, o sea, ustedes tienen que sospecharlo porque simula un cuadro ulceroso, porque simula un cuadro eh, de intolerancia a algún tipo de alimento, ahí la sospechan. Entonces, inmediatamente van a pedir el examen de heces y una vez que la diagnostican, por los métodos que hemos
visto para diagnosticar parásitos. Una vez que la diagnostican, dan el tratamiento. El tratamiento también es con metronidazol. Doctor, doctor, también había leído como diagnóstico cuerda encapsulada. ¿Qué es eso? Ah, No entendí bien. no, sí, es como, bueno, como su nombre lo indica, es una cuerda que se ingresa por la boca y que llega hasta el duodeno, que sirve para hacer el diagnóstico de Giardia. Poco se realiza, ¿no? Porque, digamos, es un procedimiento invasivo, ¿no? Que tienes que hacer deglutir una cuerdita para poder sacar muestra para el diagnóstico. El examen de ese sigue siendo el examen de elección. Ya, doctor. Muchas gracias. Pero sí está bien, la cuerda encapsulada es un buen aporte, sí existe. Bien. El otro flagelado, bueno, el chilomastis es comensal, en algunos casos puede haberse un cuadro de diarrea leve, pero el que vamos a ver acá es la tricomona, ¿ya? La tricomona vaginalis. La tricomona vaginalis, cuya enfermedad es la tricomoniasis. También es un flagelado, como lo ven ustedes acá, un solo núcleo y los flagelos. Uno de los flagelos termina como una especie de membrana ondulante. ¿Qué caracteriza a la tricomona? Primero, que no tiene quiste. Ojo, la tricomona no tiene quiste. Todo lo que hemos visto anteriores, la giardia, las amebas, hay forma de trofozoito, forma de quiste. En el caso de tricomona, no tiene quiste. Entonces, ustedes nos pueden poner en el examen práctico quiste de tricomona. No hay, ¿ya? Solamente existe el trofozoito. La tricomona va a causar, como les dije, la tricomoniasis, que en el caso es una enfermedad de transmisión sexual, que en el caso de las mujeres da un cuadro, puede ser asintomática, pero puede dar un cuadro de vulvovaginitis, en la cual hay un descenso, generalmente de color amarillo, con bastante prurito, ojo, ¿ya? Y en el hombre da cuadros de uretritis. Entonces, cuando damos tratamiento para la tricomona, que también es con metronidazol, tinidazol o secnidazol, cualquiera de los imidazólicos, cuando damos tratamiento para la tricomona, también, también hay que darle tratamiento a la pareja o a las parejas sexuales. De lo contrario, se va a producir una reinfección. Una reinfección. Ojo con eso. Entonces la tricomona tiene este esquema, como lo pueden ver ustedes acá, el núcleo, los flagelos anteriores, un flagelo que termina como una membrana ondulante, el axostilo, como tiene la giardia, son los componentes principales de la tricomona. Y en la lámina lo vamos a Doctor, ver. ¿ese cuerpo parabasal tiene alguna función específica? Bueno, como función específica no tanto, pero sí se ve como una estructura que se localiza. Y esta es porque acá si lo ven ustedes, esta es la foto del microscopio. Acá es bien difícil que identifiquen el cuerpo parabasal, pero sí identifican el núcleo, el axostilo, los flagelos, y en algunos casos se logra ver la membrana ondulante. Así es la foto como la van a ver. Tricomoniasis. Una Es pregunta, el otro flagelo importante, bien frecuente. A raíz del VIH, como se supone que ya el que tiene relaciones sexuales lo hace con preservativo, ha disminuido la incidencia de tricomoniasis, pero no se ha anulado, es una enfermedad, es una infección bien frecuente, bien frecuente. Entonces, el preservativo ayuda en parte para su prevención. Y si alguien tiene síntomas, el descenso amarillo, prurito, ¿no? El descenso es de mal olor, si alguien tiene síntomas, inmediatamente metronidazol.
por lo que es lo más económico, pero puede ser también secnidazol o tinidazol, que es un poco más caro, pero también igual de efectivo. Igual de efectivo. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a las estructuras? Una pregunta, doctor. Pregunta. ¿Se escucha? Sí, Ya. sí. Yo había escuchado que los flagelados tienen una forma promastigante y amastigonte, ¿no? Algo así. Entonces, más o menos, ¿cuándo esta fase, en qué etapa del ciclo del parásito se da más o menos? Porque había Ya, escuchado, ¿no? buena pregunta. Ya. Lo que estamos viendo ahora son los protozoarios, los flagelados intestinales. Ujú. Vamos a ver más adelante, en una de las prácticas, los llamados hemoflagelados. Y cuando veamos los hemoflagelados, ahí vamos a ver esas fases que tú dices. Amastigote, promastigote, tripamastigote, epimastigote, que no se presentan en estos flagelados intestinales. Ya. Recuerden ustedes que nosotros estamos haciendo una clasificación médica, o sea, los flagelados son los mastigóforos, pero que es una clasificación, digamos así, en la cual lo único que los une es porque tienen flagelos. Es lo único que los une para estar catalogados acá. Es una clasificación que se va dejando de lado cuando uno ya va a estudiar, digamos, microbiología pura, digamos así, en la cual no necesariamente los que son de importancia médica. ¿Ya? Porque, por ejemplo, tenemos amebas. Lo que lo diferencia esto de una ameba es la presencia del flagelo, pero tenemos, por ejemplo, amebas con flagelo, ¿no? Vimos esa vez en la práctica anterior. La Naegleria tiene flagelo. Hay otro que es la Diantamoeba, que también tiene un flagelo. Por ejemplo, Diantamoeba, que ahora, por ejemplo, se agrupa como flagelado también. Sino como es más comensal o no producen alguna enfermedad seria, entonces se le ha dejado ahí. A eso me refiero, no es la única característica de estos flagelados intestinales es la presencia de flagelos, pero es un grupo heterogéneo. No tienen un ciclo homogéneo. Entonces vamos a ver en otra práctica los hemoflagelados, como el tripanosoma o la leishmania, que sí tienen las fases que ha mencionado su compañero. Amastigote, epimastigote, promastigote, tripomastigote. Por ejemplo. Por ejemplo. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bien, ¿quién va a exponer el día de hoy? ¿Margarita? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Estás lista, Margarita? Sí. ¿Para compartir pantalla? Perfecto. Sí, voy a Comparto. Buenas tardes, sí se me escucha, ¿verdad? Sí se escucha, sí se escucha. Gracias. Bueno, iniciando los seminarios, hoy hablaré sobre las amebas en la entamoeba histolítica. En las amebas generalmente son protozoarios, microorganismos unicelulares. Estos se movilizan por pseudópodos, falsos pliegues. Van a carecer de pared celular. Van a tener una característica que se van a presentar en dos formas. En una forma pleomorfa, que es tropozoito, y una forma infectante, que es el quiste. Su replicación se va a dar por fisión binaria. En la taxonomía, el orden de importancia es la entamoeba.
Las amebas se van a clasificar en amebas comensales, en parasitarias y en amebas de vida libre. Las amebas comensales, vamos a tener ahí a la Entamoeba coli, Entamoeba hartani, Entamoeba dispar, que es muy parecida a la Entamoeba histolítica, pero se van a diferenciar en sus diagnósticos de laboratorio. Ahí vamos a poder diferenciarlas de las comensales con las parasitarias, ¿no? La Entamoeba moskowski, Entamoeba gingivalis, Endolimax nana y Iodomoeba bushiri. Y vamos a tener a la parasitaria, que es, bueno, la entamoeba histolítica, que es patógena para el ser humano, que es la que voy a hablar. Y las amebas de vida libre, que acá encontramos a la Naiclera, la cantamoeba y la Galanutra. La entamoeba histolítica es un protozoo entérico que va a causar la enfermedad de amibiasis intestinal. Su hábitat es el intestino grueso y el reservorio es el ser humano. Su transmisión se va a dar por vía oral. Esto al ingerir agua o alimentos contaminados que tienen el quiste de este parásito. La localización, como se mencionó, que es se van a localizar en el intestino grueso. Pueden llegar a invadir mucosa, paredes intestinales, en ocasiones llegan a la vía hematógena y pueden afectar a otros órganos, que frecuentemente es afectado el hígado. Bueno, es el más afectado. En la morfología, como las formas principales de este parasitario se puede dar el trofozoito quiste, que el trofozoito es la forma vegetativa activada, que su tamaño va a variar entre 10 a 60 micras de diámetro, pero en promedio puede ser de 15 a 30 micras de diámetro, ¿no? Esto va a variar. Su cuerpo se va a dividir en dos partes. Vamos a tener al ectoplasma, que va a ser hialino, claro, y el endoplasma, que va a tener una estructura granular. Vamos a tener a un nucleolo, que va a tener un endosoma central. En el quiste, que es la forma infectante, que va a tener 1 a 4 núcleos. Esto va a depender, ¿no? Si es un quiste maduro o inmaduro. Su forma va a ser redondeada y también va a tener un endosoma nuclear y va a tener cromatina en el periférico. Su tamaño va a ser de 10 a 20 micras. Bueno, acá como podemos ver acá el trofozoito, sus partes, ¿no? El ectoplasma, que es un poco de aluminio, claro, el endoplasma de granular, como ya se mencionó, su núcleo y el endosoma central. Acá el pseudópodo que van a dar, que ayudan a su movilización. Y en esta imagen vamos a ver las fases, ¿no? Un poquito de las fases, que es el trofozoito, la parte prequística, ¿no? Con un solo núcleo, que se va a identificar. Y acá la parte del quiste con sus 4 núcleos, su cromatina. Y bueno, acá es cuando el quiste ya ha eclosionado para darse el trofozoito, que lo vamos a explicar un poco en el ciclo de vida. El cuadro clínico. El cuadro clínico de entamoeba histolítica se va a deber que este parásito va a dar a la enfermedad llamada amibiasis intestinal, cuya característica clínica va a ser la diarrea disentérica, que es la diarrea con sangre, moco o pus, que va a presentar, ¿no? Esta diarrea disentérica. También va a haber una fiebre, un prolapso rectal, que es la producción de parte del intestino grueso a través del ano. Va a haber una infección recurrente.
Este parásito se va a presentar en 3 formas clínicas: intestinal, extraintestinal y asintomática. En la intestinal se va a presentar en forma aguda, que vamos a ver que va a ocasionar la rectocolitis aguda, la colitis fulminante, la apendicitis amoebiana, o también se va a presentar en una forma crónica, que puede dar lugar a una colitis crónica o una amebona. En la extraintestinal vamos a tener que, esto se va a deber a que los trofozoitos van a invadir a diferentes órganos, ¿no? Ya hemos mencionado que el hígado va a ser el más afectado, pero también va a haber afectación del pulmón, corazón, piel. En la sintomática, pues es que son pacientes sanos, que no van a presentar síntomas, pero van a hacer que la enfermedad se propague sin que presente estos síntomas, ¿no? De una manera silenciosa. El ciclo de vida. El ciclo de vida se va a iniciar por la ingestión de este quiste, ¿no? Por el agua contaminada, con heces o los alimentos que estén contaminados. Una vez ingerido, estos se van a localizar en la parte intestinal, o sea, se van a localizar en el intestino grueso, lo cual van a desarrollar una infección invasora o no, y lo cual van a eclosionar ese quiste y va a dar lugar al trofozoito. Este trofozoito va a realizar un proceso de división y va a dar lugar a 4 trofozoitos. El trofozoito puede llegar hacia el colon y puede iniciar un proceso de formación de prequiste mononuclear, y lo cual va a terminar en la formación de la pared del quiste. Y estos pueden ser expulsados, ¿no? con la materia fecal para dar lugar, bueno, a un quiste inmaduro, y este puede seguir su ciclo, como ya lo hemos mencionado, para poder infectar así al bebé. Bueno, entre sus factores de virulencia, bueno, he encontrado que se ha hablado que tiene esto se va a deber a su capacidad infecciosa, es decir, a la capacidad de que este quiste pueda colonizarla, pueda tener una colonización intestinal, y la capacidad invasiva de este. Y esta puede ser característica para que pueda impedir y destruir los tejidos del ser humano. Es por ello que se puede decir que estos tienen una, bueno, pasan por diversas etapas, ¿no? Colonizan, reducen la mucosa, y va a haber un proceso de citolisis que van a destruir, ¿no?, el tejido celular. En la epidemiología, la infección de este parásito de entamoeba histolítica, la OMS ha estimado que el 10% de la población mundial tiene una mayor predominancia en países tropicales. Va a tener una distribución universal en regiones templadas, subtropicales y tropicales. Se encuentran frecuentemente en América Central, América del Sur y Asia y África. Bueno, esto hace mención también a los países en vías de desarrollo, ¿no?, que se encuentran acá estos parásitos. También se estima que el 10% de los infectados van a presentar las manifestaciones clínicas. Esto quiere decir que hay mayor casos de pacientes asintomáticos. Y también hay una también se encuentran frecuentes en niños de 3 años y adultos mayores de 40 años.
Es importante mencionar que este parásito es la cuarta causa de muerte en enfermedades parasitarias. Es por eso que se encuentran aproximadamente en 100 muertes al año, 100.000 muertes al año. En su diagnóstico, para poder determinar esta enfermedad es importante tener el diagnóstico clínico, ¿no? Saber si este paciente ha hecho una migración, ha hecho un viaje y se ha encontrado con este parásito, ¿no? Si ha habido presencia de estas manifestaciones clínicas por más de una semana, si hay el típico síntoma que es la diarrea disentérica, ¿no? La diarrea con sangre, si hay presencia del interior abdominal, si va a haber una pérdida de peso, si se va a encontrar una fiebre. En el diagnóstico de laboratorio nos va a ayudar que esto por medio de exámenes de materia fecal. Si las heces contienen quistes y trofozoitos, esto nos va a ayudar para poder determinar a esta enfermedad. En algunos casos, bueno, como el trofozoito se puede ir a afectar a otros órganos, se va a requerir un diagnóstico por imágenes. Al igual que la detención del ADN del parásito mediante el PCR, ¿no? Esto para poder diferenciarlo por ejemplo, de la entamoeba dispar, ¿no? Que son, digamos, morfológicamente muy similares. Y esto nos va a ayudar para su identificación y diferenciación. En el tratamiento, como ya se ha mencionado, que la entamoeba histolítica, su fármaco de elección es el metronidazol, ¿no? Y también se encuentran otros fármacos como el tinidazol o el cetrimidazol, que estos se van a dar, ¿no? Son fármacos por vía oral. Y bueno, acá encontramos un poco de la función de tinidazol, 30 por 50 miligramos por kilogramos al día por 10 días, ¿no? Y acá igualmente tinidazol, igual cetrimidazol, que también se van a dar por 3 días, como lo mencionó el doctor anteriormente. Muchas gracias. Bien, Margarita, ¿alguna pregunta, por favor, para Margarita? Pregunta, chicos, para su compañera, relacionado a la ameba histolítica. Doctor, una pregunta. ¿Cómo diferenciaría la entamoeba histolítica con la Bacillus coli? Porque los síntomas que presentan son casi parecidos. Muy bien. Margarita, ¿la puedes contestar? Se fue Margarita. ¿No está? Aquí estoy, doctor. Sí, ahí está, Margarita. ¿Puedes contestar esa pregunta? Bueno, lo que sé un poco de... supuestamente que estas entamoeba coli tienen igual de prevalencia en lugares húmedos y lluviosos, ¿no? Pero... Ya. O sea, vamos a tener una práctica relacionada a los ciliados, que es representa el Balantidium coli, te refieres, ¿no? Al Balantidium, me Sí, o dijiste, sea, ¿no? me voy a los síntomas. O sea, en los Claro, dos hay diarrea sanguinolenta, en los dos hay fiebre, en los dos porque hay el úlceras, esas Entamoeba cosas. coli es comensal, ahí sí no, nada que ver. Pero muchas enfermedades dan los mismos síntomas. Recuerden que cuando les hice en la práctica pasada ameba, ¿qué cuadro da? Diarrea con sangre, la diarrea disentérica. Pero dijimos, ¿y qué otras entidades dan diarrea disentérica? Y dijimos que en las bacterias, ¿quién te da? La Shigella, Escherichia coli,
enterohemorrágica, todos te dan cuadros similares. Tú vas a tener una colitis disentérica, como lo da el Balantidium también, por ejemplo. Entonces, Claro. ¿cómo vas a hacer el diagnóstico diferencial? Encontrando o la bacteria o encontrando, digamos, en el caso de la bacteria, das tratamiento antibiótico y si no, vas a encontrar el parásito en heces. Y vas a encontrar o la ameba histolítica o vas a encontrar el Balantidium coli o, por ejemplo, puedes encontrar, por decir, se me ocurre un gusano que es el Trichuris que también te da diarrea con sangre. Entonces, a la hora que encuentras ya el parásito, haces el diagnóstico. El diagnóstico de amebiasis histolítica lo vas a hacer por el hallazgo de quistes o trofosoditos en heces. Igual en el caso del Balantidium, porque por los síntomas todos te dan colitis. ¿Me entiendes? Sí, doctor. Entonces el hallazgo va a ser encontrar el germen o al agente etiológico. Obviamente, si das tratamiento con metronidazol, también vas a matar otros parásitos. Como vamos a ver más adelante, ustedes, por ejemplo, cuando van a la selva, todo el mundo le dan albendazol. Entonces ahí matas a la mayoría de gusanos. Ahí ya vamos a hacer ya para parásito 2, la mayoría de gusanos. Pero los cuadros clínicos son diferentes ahí, por ejemplo. Ojo con eso. Bien. Yo Muy puedo bien. preguntar. ¿Alguna otra pregunta para Margarita? ¿Aló? Sí, aló, sí. Sí. A ver, ¿Giancarlo? sí, ¿me escuchan, doctor? Sí, un poco trabado, pero ahí Eh, está. Quería preguntarle en qué consiste o de qué está formada una beboma. Margarita, ¿escuchaste la pregunta? Sí, es una masa granulomatosa que se va a dar en la pared intestinal, ¿verdad? Y que va a afectar el colon. Porque sé que va a haber obstrucción, que va a haber una obstrucción intestinal. Sí, sí está bien, doctor. Una Acuérdense pregunta. que la ameba es una inflamación granulomatosa, ¿no? Y obviamente todo ese tejido se, se va a comportar como si fuera una especie de tumor, porque el oma significa tumor, pues, ¿no? Felizmente, no es pues ningún tumor de hígado o de pulmón, sino tiene tratamiento. El ameboma tiene tratamiento, felizmente. Felizmente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Una pregunta, doctor. Sí, pregunta Joaquín. En el caso de una peritonitis amebiana, había escuchado que se hace drenaje quirúrgico o algo así. ¿O qué se suele hacer en ese caso para salvar al paciente en caso de una peritonitis, ¿no? Amebiana? O fallece en la mayoría de los casos. Bueno, ahí estás hablando de un cuadro más complicado. Como la misma ameba produce perforación de la mucosa intestinal, o sea, te produce un absceso o a nivel intestinal, o el mismo ameboma se puede romper, ¿no? Se puede romper a la cavidad abdominal, ahí te va a hacer el cuadro de peritonitis. Un cuadro de peritonitis, y es un cuadro grave, así sea bacteriana, por ejemplo, por apendicitis, ¿no? Y en este caso, con mayor razón, si es por causa de ameba. Con mayor razón, es un cuadro grave. No necesariamente mortal, porque la ameba tiene tratamiento. Pero sí hay que evitar que se llegue a eso, porque ahí lo que haces en una peritonitis, igual tienes que abrir y lavar cavidad. Abrir, lavar cavidad. Una vez que tienes el diagnóstico de peritonitis, que es característico para los cirujanos, el abdomen en tabla y la reacción peritoneal, el signo de Bloomberg, positivo, entonces entras, abres, ves inflamación de peritoneo, tienes que lavar la cavidad. Y generalmente le van a dar antibióticos, porque la causa más común de peritonitis es bacteriana. Pero entre los antibióticos que dan los cirujanos también está el metronidazol. También está el metronidazol. Entonces, podría ser que eso
que eso lo pueda salvar al paciente. Doctor, el metronidazol creo que es para anaerobios, ¿no? Yo me pregunto si también sirve para bacterias, para bacterias anaerobias también. De repente Claro, puede funcionar, ¿no? dentro del protocolo de los cirujanos lo ponen para los anaerobios. No es que porque estén pensando en ameba, pero lo ponen en el tratamiento para anaerobios, para bacterias anaerobias. Pero por ahí de chiripa liga para la ameba, pues. Porque Sí. no creo que los cirujanos piensen en una peritonitis amebiana. Es un cuadro raro, pero sí existe definitivamente. Está descrito. Si ustedes me preguntan a mí, no he visto yo ningún caso de peritonitis por ameba. No he visto, pero sí puede romperse el ameboma tranquilamente o en una invasión masiva de las amebas, sí, perforar colon y hacer una peritonitis. Tranquilamente, tranquilamente. Bien, buena pregunta, buena pregunta. Voy a revisar ese tema, peritonitis amebiana. Pero como en el esquema felizmente dan metronidazol, por ahí podría salvarse el paciente. Bien, chicos. ¿Qué práctica tenemos el día miércoles, por favor? ¿Qué parásitos toca según nuestra guía? Flagelados de la sangre. Leishmania. Hemoflagelados. De la sangre. Ya, ahí Leishmania. vamos a hablar entonces. Dime los que vamos a hablar. Tripanosoma. Tripanosoma. Ese es en la práctica 6. En la práctica 5, Leishmania y nada más. Y en la práctica 6, tripanosoma Ya, y pero ya hemos acaba. hecho práctica uno, este, Amebas. ya, práctica 2 ameba, práctica 3 flagelados, práctica 4 ¿cuál es? Flagelados de la sangre y los tejidos, dicen. Tripanosoma, Leishmania. Tripanosoma y leishmania. Sí. Y a esa vamos a hacer el miércoles entonces. Uy, ya rápido, ¿no? Sí, de ahí a doctor ciliados. Pero ciliados es otro segmento o también vamos a. No, ciliados es protozoario, ciliados es el Balantidium, el único. De ahí sigue Balantidium y qué más. Eso podemos hacer dos juntas. Balantidium, de ahí sigue hemoparásitos, ¿no? Hemoparásitos, ¿cuál Plasmodium. tienes ahí? Plasmodium nada más. Sí, solo Plasmodium. ¿Y luego qué sigue? Eh, Toxoplasma. Toxoplasma. Ah, después de Toxoplasma. Plasmodium viene Toxoplasma. Sí. Ya. Después Isospora. Pero creo que. A ver. Claro. Y el último ya es blastocitis. Blastocisto. Ya, blastocisto lo podemos juntar con Balantidium para hacer una sola ahí. Sí, hemoflagelado, sí, está bonito. Ese es tripanosoma y leishmania. Justo lo que has preguntado ahora. ¿No? De la forma mastigote, promastigotes. Ya. Y el miércoles expone. ¿Quién expone? Joaquín, creo. Yo, A ver. sí, Ok, yo, Sí, Joaquín. perfecto. Muy bien, Doctor, chicos. Entonces, sí, pregunta. el día 3, el examen está programado para el día 3 de febrero, o sea, en 2 semanas. Y Ya. no vamos a tener práctica ya los viernes, ¿no, doctor? No puede. Entonces, no alcanzaríamos, creo, para los seminarios. O los seminarios son para todo el curso. No, faltan Solo los para este seminarios segmento, ¿no? para este segmento, sí. Ah, entonces, doctor, Podemos hacer, dos por podemos hacer día. dos en uno, pues, dos en uno. 2 por día, doctor. ¿A eso se refiere? Claro. Sí, entonces el día miércoles expondrían 2 y sí alcanzamos. Y el último día expondríamos 3 y Ya, alcanzamos. perfecto. Ya, Perfecto, no hay doctor. problema. Ya. Kaylee, ¿qué día me toca mi teoría? Me he olvidado. Doctor, a ver, acá tengo el cronograma. El 25, doctor, lunes 25, la próxima semana. Lunes. Ya. Va a tener que ser 2:20, pero no.
Ese Ya. lunes 25 de 2 enero de y 2020. Ya, entonces voy a conversar en todo caso con los demás chicos porque a esa hora todos tienen práctica. Entonces, a ver, voy a preguntarles si es que pueden tener su práctica No, temprano. ya, no te preocupes, voy a ver si llevo mi laptop para el hospital y voy a ver dónde jalo internet, ¿ya? Ya, conversamos, todavía tengo tiempo para organizar eso. No te preocupes de eso, ¿ya? Para no interrumpir eso. Bien, chicos, entonces nos vemos el miércoles, en primera instancia, 2:20, ¿ya? Salvo cualquier inconveniente, ya movemos un poco la hora. Ya, doctor. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.